Antes de empezar, por favor dale like a este video y suscríbete a mi canal. Te aseguro de que te va a gustar lo que presento acá. No olvides de escribirme quién es la deportista más hermosa para ti. Muchas gracias de antemano y empecemos. Mirando a estas chicas te dan ganas de correr, nadar, saltar. Sorprendentemente, estas bellezas pueden encontrarse en todo tipo de deportes. Y la primera de ellas es Alexandra Soldatova. La gimnasta rusa, con una mirada cautivadora, ha conseguido ganar no solo numerosos títulos deportivos, sino también el amor de los aficionados. Comenzó su carrera en la gimnasia rítmica de forma bastante accidental. Su amor por el deporte la animó a perseverar a pesar de las dificultades. La flexibilidad natural y los buenos estiramientos ayudaron a la futura campeona con su aspecto deslumbrante y su increíble fuerza de voluntad para triunfar. Alexandra Soldatova cuenta con medallas de plata y oro en campeonatos europeos y mundiales. La chica sigue deleitando a sus fans con interesantes fotos de sus actuaciones en las redes sociales y desarrolla activamente su carrera deportiva preparándose para conquistar nuevas cimas. Lo que ocurre en la vida personal de Alexandra sigue siendo solo una conjetura porque la propia campeona prefiere ocultar esta información a las miradas indiscretas. El siguiente puesto en nuestra clasificación es para la famosa patinadora artística Alina Zagitova. La joven atleta nació en mayo de 2002, pero ya cuenta con un gran número de victorias en su haber. En la familia, no solo ella, sino también su hermana menor y el padre de las niñas, que es el entrenador de hockey, se dedican a los patines. Alina quiso dejar la pista en varias ocasiones e incluso abandonó la gimnasia rítmica, pero aún así volvió al hielo. Es la primera y la única patinadora artística de la historia de Rusia y la segunda en la historia del mundo en ganar todos los títulos del patinaje artístico mundial, Grand Slam. Sin embargo, Alina no se detiene en el deporte. El año pasado fue a la universidad a estudiar periodismo y se convirtió en presentadora de televisión. La chica también terminó su carrera deportiva. Maria Lasitskine es la siguiente en nuestra clasificación. Esta frágil chica es ganadora de muchos premios en salto de altura. Es una múltiple campeona de Rusia y del mundo, ganadora del Campeonato Europeo por equipos y de los Juegos Olímpicos. La primera y la única triple campeona mundial femenina y masculina de salto de altura. La capitana de las Fuerzas Armadas rusas, Maria Lasitskine, compite para el Club Deportivo Central del Ejército. Tiene un contrato personal con el fabricante de ropa y calzado deportivo Nike. Tiene 29 años y está casada con un periodista deportivo ruso del canal Eurosport. En su tiempo libre, la mujer suele ir a los partidos de fútbol. La deportista no da lugar a rumores sobre su vida privada, no aparece en eventos sociales y ahora pasa sus días libres con su familia. La siguiente en la lista es la gimnasta rítmica rusa Margarita Mamun. Por sus numerosas victorias en eventos deportivos y su extraordinaria gracia, a menudo se la califica nada menos que de tigresa de Bengala. Esta belleza de pelo oscuro es una moscovita de 27 años. En la morena ardiente fluye una mezcla de sangre bengalí y rusa. Su padre es de Bangladesh y su madre es rusa. Comenzó a practicar deporte a los 7 años y desde entonces la grácil atleta ha ido ganando nuevas cotas cada año. Ha ganado repetidamente campeonatos mundiales y europeos y ha obtenido el oro en los Juegos Olímpicos a pesar de sus lesiones. Actualmente casada con un reputado nadador, Mamun ha decidido pasar de carrera deportiva a la de modelo. Colabora activamente con las principales marcas y posa para las revistas de moda. Hace poco tuvo un hijito. Anastasia Lehkodug está considerada la jugadora de hockey más bella de Rusia, según las redes sociales. Esto no es sorprendente, ya que no solo tiene un rostro encantador, sino que también se mantiene en buena forma física. La chica se interesó por el deporte cuando era niña. Gracias a su abuelo, a la edad de 9 años, la niña se subió a los patines y así comenzó su andadura en el gran hockey. Ha sido campeona de Rusia en varias
varias ocasiones. Muchos admiran el éxito de la chica, pero Nastya admite que a menudo se enfrenta a la incomprensión de los demás por su pasión por el hockey. Ya ahora Anastasia está pensando en su futuro, comprendiendo que una carrera como atleta no aporta constancia. Anastasia, al tiempo que muestra su carácter batallador en el hielo, nunca ha olvidado que es una chica y es muy importante que las jugadoras de hockey sigan siendo femeninas y se cuiden. Le sigue Daria Tuliakova, una joven que ganó una medalla de bronce en la Copa del Mundo en karate. Daria Tuliakova ha soñado desde niña con ser campeona olímpica y después de que su deporte fuera incluido en el programa olímpico de los Juegos de Tokio 2020, el sueño se hizo mucho más cercano. La madre de Dasha la introdujo en el karate cuando tenía 8 años y ahora Tuliakova es miembro del equipo nacional ruso de kata karate. Es este tipo de artes marciales donde el karate no se golpea, sino que solo marca golpes al oponente condicional. En una palabra, el bello rostro del atleta no está en peligro. Daria es medallista de bronce en los campeonatos del mundo y múltiple medallista en las etapas internacionales de la Premier League, el análogo de la Copa del Mundo en otros deportes. Daria Tuliakova es una karateca con aspecto de Barbie y embajadora de Adidas. La siguiente es Yulia Yefimova, múltiple campeona europea y mundial de natación. Nació el 13 de abril de 92 en el seno de una familia de deportistas y su padre es también entrenador de natación. A los 15 años, Yefimova fue invitada al equipo nacional de natación de Rusia y ganó su primera medalla de oro a la misma edad. 3 veces medallista olímpica, 6 veces campeona del mundo, 7 veces campeona de Europa, maestra del deporte de Rusia, posee el récord de mayor número de medallas en campeonatos mundiales de todos los nadadores rusos. Se encuentra entre las 10 mejores nadadoras de la historia de todos los campeonatos del mundo en cuanto a medallas individuales. Cabe señalar que Yulia ha estado en 2 ocasiones en el centro de los escándalos de dopaje. La primera vez fue despojada de 5 títulos europeos e inhabilitada durante 1 año y medio. Cuando la situación se repitió, Efimova no dudó que presentar una contrademanda y el Tribunal Deportivo le dio la razón. A sus 30 años, la escultural belleza aún no se ha casado, pero admitió a los periodistas que está lista para tener una familia e hijos. Mientras tanto, Yulia complace a sus fans con fotos picantes en las redes sociales. Yelizaveta Tuktamysheva está considerada la patinadora artística más sexy de Rusia. Desde una edad temprana, Lisa fue extremadamente activa y energética y mostró un fuerte carácter desde el principio. A los 5 años, sus padres la llevaron a una clase de patinaje artístico. Tuktamysheva fue calificada de prodigio en el patinaje artístico, pues a los 12 años ya realizaba elementos muy difíciles. Un personaje que destacó desde muy joven por su fuerte carácter, su ausencia de conflictos, su capacidad de comunicación y su carácter amable. A los compañeros y mentores siempre les ha resultado fácil encontrar un lenguaje común con la niña. Lisa daba mucha importancia a su educación. En San Petersburgo se matriculó en un liceo donde estudió a fondo el español. A Elizaveta la llaman la emperatriz escarlata del patinaje artístico. No teme sorprender a sus fans. Para el concurso se probó un disfraz de azafata al ritmo de canción de Britney Spears Toxic, saliendo al final del número en sujetador y minifalda. La cantante favorita del atleta es Shakira. Son sus canciones las que Elizaveta escucha antes de cada actuación, cargándose de emociones positivas. En marzo de 2021, Tuktamysheva apareció en la portada de la revista masculina Maxim Russia y la ganadora de hoy. A esta mujer a menudo la incluyen en las listas de las deportistas más atractivas y sexys del mundo. Daria Klishina es una saltadora de longitud rusa de 32 años. En julio de 2016, Daria, la única atleta rusa autorizada a competir en los Juegos Olímpicos de Brasil. En junio estalló el llamado escándalo de dopaje y Rusia fue descalificada. La única decepción fue
Klishina, que había estado entrenando recientemente en América. El atleta aceptó competir bajo una bandera neutral y agradeció calurosamente el permiso para competir en los Juegos Olímpicos. Muchos compatriotas vieron el acto de Klishina como una traición a Rusia. La delgada belleza lleva tiempo llamando la atención con su llamativa apariencia de modelo, lo que justifica su título de una de las deportivas más sexys de Rusia. Las fotos cándidas de Dasha han adornado las revistas masculinas de lujo y a los aficionados siguen de cerca todos los movimientos de la atleta. Los seguidores de Klishina saben que la saltadora tiene un tatuaje en forma de lirio en el muslo. Secundaria para ella, esta flor es un símbolo de pureza, inocencia y prosperidad. La chica participó en las campañas publicitarias de varias marcas. Así son las mujeres más lindas del deporte ruso. Espero que les haya gustado esta lista. Normalmente estos videos de verdad les gustan. No olviden de poner en los comentarios los nombres de las chicas más hermosas por sus opiniones. Como siempre, muchas gracias por estos comentarios. Me agrada saber sus opiniones y sus puntos de vista. Soy Sabina Azul. Muchas gracias por ver el video de hoy. No olviden de darme like y suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho. Muchas gracias por ver este video. Nos vamos a ver muy pronto. Chao.